Bueno, buen día a todos. Nos encontramos por este medio una vez más para hablar de el último poder del Estado. Como veníamos hablando primeramente, hablamos del poder legislativo, hablamos del poder ejecutivo y nos queda hablar entonces del poder judicial. Bueno, como saben entonces, como le estaba diciendo, es el último poder que vamos a hablar, porque después tenemos que hacer un repaso para lo que va a ser la exposición oral de cada uno, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos. Bien, ¿qué nos dice? Primeramente ustedes tienen que saber, tienen que tener en cuenta, digamos, bueno, acá no se ve, digamos, la palabrita, pero dice ley, ¿sí? Para que sepan, le falta la Y, pero dice ley. Tienen que saber entonces, como les decía, que la justicia en nuestro país es un bien común para todos, por eso también le muestro las personas, ¿no es cierto? Ahí como en fotito. Bueno, un bien común de todos los habitantes, ¿sí? Y se encuentra, ¿no es cierto?, enmarcada, y por eso la fotito también de la Constitución Nacional, en la ley de forma escrita. Esta ley va a ser nuestra Constitución Nacional, ¿no es cierto? Entonces, prevé esta ley la regulación de todos los deberes y todos los derechos de cualquier ciudadano, ¿sí? De cualquier ciudadano argentino. Bien, entonces, ¿qué nos dice? El Poder Judicial, mientras que, como hablábamos anteriormente, el Poder Legislativo, mientras debate y aprueba las leyes, ¿sí? Como estuvimos viendo al principio, y continuado de eso, el Poder Ejecutivo se encarga, digamos, de promulgarla. ¿Qué hará el Poder Judicial, no? Y como dice entonces acá, el Poder Judicial va a ser el que se encarga de que las leyes se apliquen, ¿sí? Por eso, entonces, como nos dice, que se aplique la ley sancionada, como veníamos diciendo anteriormente, digamos, a lo que veníamos estudiando de los otros poderes. Bueno, el Poder Judicial va a ser, entonces, quien aplique esta ley, ¿no es cierto? El encargado de que esto se aplique. Entonces, la Constitución Nacional es considerada nuestra ley fundamental, ¿sí? Que se encarga de que las leyes se apliquen, como les dije recién, pero además controla que la Constitución Nacional sea respetada en todo el territorio argentino, ¿sí? Y además vigila que todas las demás leyes respeten sus principios básicos. ¿Por qué? Bueno, ustedes sabrán que nosotros tenemos también, como tenemos la Constitución Nacional, tenemos una constitución provincial, o sea, cada provincia tiene su constitución, pero siempre está regida, vamos a decir, por la Constitución Nacional, ¿sí? Bueno, entonces, el Poder Judicial es garante y tutor de los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento de la democracia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que controla, que supervisa, que lleva adelante la ejecución de las leyes de la nación. Ese es el conceptito exacto de Poder Judicial. Muy bien, entonces, ¿cómo está conformado? ¿Sí? Veamos las partes que conforman el Poder Judicial. Y acá vemos el dibujito como está y encontramos, por un lado, la Corte Suprema, por otro lado, el Consejo de la Magistratura y por el otro lado, los tribunales inferiores. Pero es necesario que tengan en cuenta que lo que van a llevar a cabo, digamos, la tarea, ¿sí? De como que lo hablamos recién al principio, es exactamente la Corte Suprema y los tribunales inferiores, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. El Consejo de la Magistratura forma parte, pero no es quien, digamos, lleva esta aplicación de la ley como nosotros veníamos diciendo. Entonces, veamos la definición exacta de Corte Suprema. Es el máximo tribunal de justicia y encabeza el Poder Judicial de la Nación.
por eso tiene la última palabra en los juicios y sus sentencias no pueden ser apeladas ni dejadas sin efecto. También decide en casos en los que se ponga en duda la constitucionalidad de alguna ley o algún fallo de tribunales inferiores. Así, cortito, conciso, es lo que es el concepto de Corte Suprema. Bien, el Consejo de la Magistratura. Bueno, y acá vamos a ver exactamente cuál es su función, ¿no es cierto? En principio no existía hasta la modificación de la Constitución Nacional en 1994, ¿sí? Que ahí recién surge, digamos, este Consejo de la Magistratura para fortalecer el Poder Judicial, ¿sí? Su función es intervenir en el proceso de selección de los jueces de los tribunales inferiores, realizando concursos públicos de los cuales se obtiene una terna de postulantes y se envía al Poder Ejecutivo para la designación con el correspondiente acuerdo del Senado. Es función del Consejo administrar el Poder Judicial y controlar la actividad de sus miembros y así garantizar la transparencia de su gestión. Entonces, ¿qué hace simplemente el Consejo de la Magistratura, Es un fortalecimiento a lo que son en sí a lo que es el Poder Judicial, ¿sí? Como nos dice al principio, para fortalecer el Poder Judicial, ¿sí? Está encargada de su administración, ¿no es cierto? Como quien dice. Bien, sus integrantes. Dentro del Consejo encontramos a 13 personas que integran el mismo. Van a ser, por un lado, 3 jueces, 3 senadores, 3 diputados, un representante del Poder Ejecutivo, 2 abogados y un académico, ¿sí? En total son 13 personas que están en esa función. Bien, ¿qué nos dice el concepto de tribunales inferiores? Cada una de las provincias de Argentina, en base a la autonomía otorgada por la Constitución Nacional, en su artículo 5, establece la administración y organización de la justicia ordinaria dentro de su territorio. Además, cada una de las provincias posee una organización judicial propia para ejercer la justicia ordinaria. Es por ello que en Argentina hay una organización judicial distinta en cada una de las provincias de acuerdo a sus constituciones provinciales. Como decíamos al principio, cada provincia tiene una constitución provincial. Entonces, lo que nos dice básicamente el tribunal inferior es que cada provincia cuenta con estos tribunales, ¿sí? Porque claramente cada provincia necesita también regular sus deberes y derechos, entonces necesitamos de estos tribunales para que esto pueda llevarse a cabo, ¿no es cierto? De eso nos dice simplemente, así como nosotros encontramos acá, que tenemos el juzgado de falta, el juzgado de menores, el juzgado de familia, o sea, hay mucho, y todo esto conforma, digamos, lo que son los tribunales inferiores. Bueno, entonces, veamos las condiciones que necesitamos para que un juez, digamos, esté en el cargo, ¿sí? ¿Qué nos dice el Poder Judicial? Que en el artículo 109 nos habla de la independencia, ¿sí? De que el Poder Judicial es independiente, nos dice al Poder Ejecutivo, en realidad a cualquier poder, ¿sí? Pero nos habla del Poder Ejecutivo. Es totalmente independiente. En el artículo 109 no habla de eso. En el artículo 110 nos dice que todo juez, o sea, para que permanezca en su cargo, necesita tener buena conducta. O sea, exactamente nos dice el artículo 110, que en la permanencia del juez en el cargo se deberá a su buena conducta, ¿sí? Eso quiere decir que va a perdurar mientras que su conducta sea buena, simple y sencillo. Bien, entonces en el artículo 111 nos dice que el juez deberá ser abogado previamente, ¿sí? Y que tendrá una duración mínima de 8 años como abogado, ¿sí? Y bueno, en el artículo 112 nos habla de la prestación del juramento, que en realidad lo presentan casi todos los políticos, ¿no es cierto?, cuando van a tomar un cargo. Lo mismo hace el juez de un juramento, ¿no es cierto?, que se comprometen con la nación, con su cargo, bueno, para hacer las cosas como se deben, ¿sí? Eso claramente es su juramento, ¿no es cierto? Y siempre apuntando a la religión que nos representa el catolicismo. Entonces, el artículo 110 además
de hablarnos de la buena conducta, nos dice: recibirán por su servicio una compensación que determinará la ley y no podrá ser disminuida de manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones, ¿sí? Bueno, ahí habla de cómo son pagados estos funcionarios. Y otra cosa para que queden claro, ¿sí? Además de la buena conducta del juez en el cargo, ¿sí? De esa condición, tienen otra que es la duración, en realidad en cuanto a edad, nos dice que es hasta los 75 años, pero que después tienen que revalidar, en pocas palabras, su título, qué sé yo, como para seguir en el cargo, ¿sí? De alguna manera, pero no tiene nada que ver porque puede pasar, ahí hubo una interna, digamos, que primero se estableció que sí, después que no y después que sí, bueno, pero no vamos a entrar en detalles, pero sí, nos dice que solamente lo que tienen que tener en cuenta es que van a perdurar en el cargo mientras dure su buena conducta. Bueno, ¿cómo vemos ahora el equilibrio de los tres poderes? Se lo resumimos así para que quede bien clarito. Entonces, el poder legislativo, ¿qué hace? En cuanto entra una ley por cualquiera de las cámaras, como lo hablamos en el poder legislativo, lo que hará este poder será evaluar, después votar, y en cuanto al resultado, si es aprobado o no, ¿sí? Esto, por un lado, el poder legislativo, en principio de una ley, ¿sí? De un proyecto de ley. Cuando esta ley se aprueba, pasa, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es el que se encarga de sancionar y promulgarla, y bueno, como se dice, publicarla en el boletín oficial. Una vez que esta ley está establecida, el Poder Judicial lo que hará es aplicar la ley, ¿sí? Como nos dice ahí, simple y sencillo, la aplicación. Esa será la tarea del Poder Judicial. Entonces, el equilibrio entre los tres poderes sostiene la base de igualdad y de libertad en la República Argentina. Es sumamente importante que los tres equilibrios se puedan equilibrar, ¿no es cierto?, correctamente. Para terminar, el Poder Judicial es clave para que nuestros derechos y deberes sean considerados y valorados, ¿sí? El objetivo principal es trabajar para que las leyes se apliquen de manera equitativa a todos los ciudadanos para lograr que la ley escrita perdure en el tiempo y sea respetada por todos, ¿sí? Eso entonces, para terminar, y concluimos con el tema de poder judicial. Nos vemos en la próxima.